El secreto de los secretos. La clave del poder del subconsciente. Buell S. Andersen. Prefacio. 4 años antes de la publicación de este libro, U.S. Andersen entregó un mensaje tremendamente vital a miles de lectores en su primer libro de inspiración, 3 palabras mágicas, la clave del poder, la paz y la abundancia. Literalmente, miles de lectores le escribieron para expresar cómo habían transformado el tono de sus vidas de negativo a positivo siguiendo sus enseñanzas. Toda mi vida ha cambiado. Es el libro más inspirador que tengo, era una carta típica. Ahora, en El secreto de los secretos, ofrece otro mensaje tremendamente vital que le llevará a dominar las circunstancias y la vida. A las 3 palabras mágicas de su primer libro, añade los 4 pasos del método para convertir la realización de un Dios residente en una vida más rica y plena. Buell Stanley Andersen desarrolló su inspiradora y dinámica filosofía durante una vida muy activa. Aprendió sobre la psicología de la victoria cuando era un gran jugador de fútbol. En la Segunda Guerra Mundial, sirvió como oficial de la Marina y en medio del conflicto aprendió que el mal es la gran ilusión y que el pecado es el error. En años posteriores, como exitoso hombre de negocios en Los Ángeles, descubrió que el secreto del éxito radica en crear en lugar de competir. 3 palabras mágicas proporcionó la clave del poder, la paz y la abundancia. Su segundo libro de inspiración, El secreto de los secretos, muestra cómo utilizar los poderes místicos de la mente para obtener el dominio sobre uno mismo y su entorno. Este esclarecedor libro del autor del éxito de ventas 3 palabras mágicas lleva adelante el esperanzador mensaje de aquel libro inspirador. Ya no es necesario que el hombre moderno lleve una vida de tranquila desesperación. Puede hacer algo con su dilema. El secreto espera. ¿Cuál es ese secreto? ¿Y cómo se puede descubrir y aprender a utilizarlo? U.S. Andersen lo llama el secreto de los secretos porque, curiosamente, está dentro de cada hombre y, sin embargo, puede liberarlo. Es un secreto que se está dando a conocer sobre la faz de la tierra. Se ha convertido en el punto de encuentro común de todas las religiones. Sri Aurobindo dice, es la única verdad segura y reconciliadora que es el fundamento mismo del universo. Es esta verdad y su aplicación a tu propia vida el tema de El secreto de los secretos. En el hombre, por debajo del nivel de su conciencia, existe una mente más vasta, una mente de enorme poder y conocimiento, una mente de alcance universal, común a todos los hombres pero exclusiva de ninguno. U.S. Andersen proporciona una amplia prueba de que esta mente existe y de que se puede aprovechar. Los hombres sabios han aprendido que la mente humana es una máquina magnífica con una reserva infinita de poder aún sin explotar por la masa de los hombres. El momento mágico en el que aprendes a vincularte con este poder es el momento en el que el secreto de la abundancia se convierte en tuyo. El equivalente espiritual a tener un árbol del dinero en tu propio patio trasero. Este libro está dividido en 12 capítulos, cada uno repleto de historias de casos esclarecedores para que cada idea quede clara. Al final de cada capítulo hay una meditación, bellamente redactada y meticulosamente compacta, que resume lo que se acaba de discutir. Cada capítulo es una lectura apasionante. Salud y bienestar, es un ataque a los impulsores negativos que enferman el ego. Los impulsores que hacen que la gente diga, no me siento bien, no soy muy inteligente, soy feo, me siento solo. Cada dolencia física y mental tiene su contrapartida en una dolencia espiritual, muestra el autor, cura eso y la dolencia física y mental también se cura. El capítulo sobre amar y ser amado es uno de los debates más sabios y francos sobre este importante tema que se ha publicado. Prólogo. Este libro tiene como objetivo mostrar cómo la realización espiritual de un Dios residente puede aplicarse a los diversos problemas de la vida cotidiana. Mi libro anterior, 3 palabras mágicas, concluía con la revelación de que la conciencia del hombre es la conciencia de Dios en proceso de convertirse. El secreto de los secretos comienza con esta premisa y luego establece un método por el cual dicha conciencia puede ser utilizada para el fin práctico de una vida más rica y plena. Este método se asemeja al yoga.
Fue indicado por Sri Aurobindo al resumir el Bhagavad Gita cuando escribió, el secreto de la acción es uno con el secreto de la vida. La vida no es solo por la vida, sino por Dios. La acción es para buscarse a sí mismo y no por sus frutos externos. Hay una ley interior de todas las cosas que depende de la naturaleza suprema, así como de la naturaleza manifiesta del ser, la verdad de las obras reside allí. La mayor ley de la acción es, por tanto, encontrar la verdad de tu existencia más elevada e íntima y vivir en ella. Solo descubriendo tu verdadero ser puedes perfeccionar tus obras en una acción divinamente auténtica. Conócete entonces a ti mismo. Conoce que tu verdadero ser es Dios y uno con el ser de todos los demás. El método ofrecido para dominar la vida es hacer un sacramento de cada pensamiento y acción, entregando cada uno al Señor y Maestro de la creación sin apego a los resultados. Mediante este procedimiento, el hombre se libera gradualmente de las limitaciones del ego personal y llega a comprender que un poder más grande, un yo más grande, puede desatarse a través de su propia naturaleza. Ve que es Dios quien piensa en él, Dios quien quiere en él, Dios quien actúa a través de él, y se establece un nuevo centro de gravedad espiritual. El ego se disuelve, llega la conciencia de Dios, y la paz y el poder del hombre aumentan inmensamente porque se mueve en sintonía con el infinito. A primera vista, esto parece una contradicción con la premisa generalmente aceptada de que el pensamiento positivo puede cambiar la vida de uno, pero de hecho esa premisa se desarrolla aquí mucho más allá de tales limitaciones psicológicas. El pensamiento positivo por sí solo no es la clave del logro, pues de lo contrario nunca habría un fracaso seguro. El hombre no es más grande que Dios y, al final, solo le sirve de dolor imponer su voluntad egoísta sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre es mucho más que una marioneta, es Dios mismo en proceso de convertirse, y es buscando la naturaleza de este ser real que prospera. Sin embargo, esto no puede hacerlo sin tener primero un punto de vista positivo de la vida. Debe creer en su propia inmortalidad, en los fines asegurados de la verdad, la justicia, la belleza y la fraternidad en la tierra, y cuando por fin ha dejado de lado el ego y ha vislumbrado las dimensiones ilimitadas de su verdadero ser espiritual, entonces ve que nada es imposible para él. Alcanza la conciencia divina, su palabra es ley, sus pensamientos gobiernan el universo. Tal es su destino. Que este libro le lleve a ese fin. Capítulo 1. El núcleo del problema. Dios habita siempre allí donde tú estás. Deshazte de tu ego y pronto verás escondido en tu corazón más secreto un plan que es perfecto para ti. Nos castigamos a nosotros mismos. Alex era un hombre de mediana edad en una ciudad del Medio Oeste. Su historia era un asombroso historial de fracasos. Todo lo que hacía se desmoronaba a su alrededor. Llegó un momento en que ni siquiera pudo encontrar un trabajo. Él y su familia estaban en la miseria. Su esposa dijo, no puedo entenderlo. Alex es el hombre más amable que he conocido. Es muy trabajador y sé que es inteligente. Otros hombres, más pequeños y malos, tienen éxito, pero el pobre Alex, toda su suerte es mala. ¿Lo cree él? Le preguntaron. Ella asintió. Cree que Dios lo está castigando. Le costó mucho tiempo persuadir a Alex de que Dios no castiga a nadie. Su complejo de culpa estaba tan arraigado que era peligrosamente pasivo. Se sentía obligado a ser amable con los demás a causa de esta culpa, pero no esperaba más que desgracias a cambio. Su personalidad estaba tan involucionada que vivía como en un embudo, estaba todo volcado sobre sí mismo. Solo cuando empezó a sentir finalmente la infinita presencia espiritual de Dios, su ego empezó a disolverse. Entonces empezó a ver a los demás por primera vez, no como extensiones de su propia personalidad, sino como encarnaciones vivas de Dios. Su sentido del valor personal creció a medida que ganaba en humildad. Un día, un conocido le ofreció un trabajo. Hoy es vicepresidente de esa empresa. El presidente dice de él, Alex inspira confianza. Algo sale de sus ojos y dice, me gustas. Seamos socios. La conciencia de Dios ha rehecho la vida de este antiguo fracasado. Semillas del destino. Cada uno de nosotros lleva en su interior las causas espirituales que determinan su destino.
A veces estas causas no son tan espirituales como incitadores psicológicos, y cuando se tuercen a través del miedo, el odio, la amargura o el resentimiento, nuestras vidas pueden ser conducidas calamitosamente. Pero los impulsores psicológicos, no importa cuán profundamente enterrados estén en el subconsciente, pueden ser superados por la comprensión espiritual. A esta comprensión se puede llegar por comprensión intelectual, por sufrimiento o simplemente por humildad, muy a menudo por las tres cosas, pero una vez que se llega a ella es como un nuevo nacimiento del alma. Lo que te imaginas que eres nunca lo has sido realmente, porque es algo que cambia con las estaciones y se altera con las mareas. Lo que realmente eres es algo permanente, inmutable, con sus fundamentos plantados en la eternidad. Desprenderse del viejo yo y adherirse al nuevo es la esencia del crecimiento espiritual. Este nuevo nacimiento, sin el cual, dijo Jesús, el hombre no puede entrar en el reino de los cielos, altera completamente el mundo. El que ve el mundo a través del ego ve todas las cosas como si existieran fuera de él. Se siente separado, aislado, y el mundo le parece una serie de cosas y objetos inconexos, todos ellos con ciertos peligros inherentes a su propio ser. Se siente pequeño, acosado, no amado, el mundo le parece cruel e injusto. Sin embargo, cuando despierta a su verdadero ser espiritual, todos los viejos miedos, odios y resentimientos se disuelven. Entonces ve su parentesco con todas las cosas, alcanza la identificación espiritual con ellas, crece en una unidad espiritual con toda la creación que ya no deja espacio para su ego personal y sus heridas y vanidades. Al dejar de lado su pequeño yo, alcanza un vasto yo, un yo que abarca todas las cosas. Entonces, por fin, reconoce con Walt Whitman, toda la teoría del universo está dirigida a un individuo, a ti. Renacimiento espiritual. Es a través del renacimiento espiritual que superamos todas las cosas. Es a través de nuestro crecimiento en la imagen espiritual de Dios que el propósito de la vida misma se cumple. Para ese propósito el espíritu se involucró primero en la materia, y para ese fin será un día libre. En esta era de la electrónica y las bombas atómicas, somos tan materialistas que a menudo se ridiculiza la existencia espiritual del hombre. Muchos afirman que el hombre es solo cuerpo, que llega a la existencia como una máquina destinada a funcionar durante un cierto tiempo, y que el supuesto director que lleva dentro es solo una ilusión alimentada por la adquisición de patrones de hábitos racionales por parte de la máquina. ¿Qué desierto para la mente y el alma debe ser tal creencia? ¿Qué otra cosa puede hacer el poseedor de tal creencia sino tejer su existencia fútil en una red de frustración y resentimiento? Sin embargo, basta con mirar a los ojos de nuestros seres queridos para reconocer de inmediato la presencia viva del espíritu. No es necesario pesarlo, medirlo y contarlo. Está ahí, y lo reconocemos. Todas las matemáticas y la lógica del mundo no pueden probar ni refutar esto, pero lo sabemos igualmente. El espíritu reconoce al espíritu, porque es el mismo en cada uno de nosotros, invisible e indivisible. Este conocimiento, aunque existe en el centro intuitivo de todo ser humano, necesita alguna justificación lógica antes de poder atravesar las barreras mentales de esta época materialista. Está muy bien, dice el materialista, hablar de sentimientos e intuiciones, pero hay que admitir que no se pueden probar ni refutar. Lo que la religión necesita es algo concreto, un hecho, algo demostrable. Pues bien, los sentimientos son demostrables. Todos reconocemos un acto de valentía, un acto de amor, un acto de bondad. ¿Por qué entonces tiene que haber siempre tantas dudas sobre la validez de la conducta de un hombre que dice conocer a Dios? Todas las acciones surgen de los sentimientos, muchos de ellos de los más espirituales, y si no fuera por estos intangibles, que nadie puede sopesar, medir o incluso clasificar adecuadamente, este mundo estaría tan quieto y silencioso como una tumba. Maestro de la creación. Es el espíritu, el alma, la conciencia que es siempre la primera causa, el maestro y el motor de la creación, el alfa y el omega de la existencia.
Es la materia de Dios, infinita, eterna, inmutable, no detenida más que un momento en la forma, manifestando su miríada de apariencias como un bailarín podría mostrar infinitos trajes, pero permaneciendo siempre uno, indivisible e inmutable. Esto es Dios, no un hombre de tamaño gigante, ni siquiera un Dios como podríamos imaginar en nuestras mentes y hacernos una imagen, sino un poder, una presencia, un ser, una inteligencia infinita que lo impregna todo y lo crea, pero que permanece inalterable entre lo siempre cambiante. Un profesor de una universidad occidental estaba ilustrando a su clase con ejemplos de razonamiento deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo, afirmó, consiste en razonar desde un efecto hasta una causa. Por ejemplo, sé que existo. No me hice a mí mismo ni al mundo en el que vivo, por lo que deduzco que alguien lo hizo. A ese alguien lo llamo Dios. El razonamiento inductivo, en cambio, consiste en razonar de la causa al efecto. Por ejemplo, sé que pienso y que este pensamiento aumenta mi conocimiento. El razonamiento inductivo, por lo tanto, me dice que puedo aumentar el conocimiento de mi creador a través de tomar el pensamiento. Eso, señores, en pocas palabras, es todo lo que ocurre en el mundo. Hombre sabio, conocía a Dios a través de la mente, pero a decir verdad, también lo conocía a través de su corazón. Despojarse del ego. Ahora bien, el núcleo del problema de la existencia es este. La mayoría de nosotros creemos que somos criaturas de las circunstancias, empujados por los caprichos del destino y zarandeados por todas partes por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Cuando conseguimos convencernos de que podemos ejercer el control sobre nuestra vida interior y exterior, a menudo lo hacemos con un ego magnificado que nos ha convencido de nuestro poder, fomentando la ilusión de que somos mejores que los demás. Obviamente, tal ilusión está condenada a una vida corta. No alcanzamos la maestría ni a través del ego magnificado, la peor de todas las soluciones posibles, ni a través de un ego involucionado que trae consigo un sentimiento de inutilidad personal. El primer y más importante paso hacia la maestría lo damos despojándonos totalmente del ego e identificándonos con Dios. Si bien lo anterior puede ser leído por muchos, será el raro lector el que penetre de inmediato en su significado. Porque desprenderse del yo personal es sufrir una especie de muerte. Desprenderse del ego significa alcanzar un estado de abstracción personal en el que podemos vernos a nosotros mismos con desapego, sin condenar ni condenarnos, conscientes de nuestra existencia personal ni más ni menos que de la existencia de nuestros semejantes. Es este estado de conciencia el que nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, no necesariamente a través de un mayor amor por el prójimo, sino más bien a través de una consideración menos personalizada y más desapegada de nosotros mismos. En este estado aprendemos a identificarnos con una conciencia mayor, una vasta inteligencia. Sentimos que subyace a nuestra existencia, que nos anima, que nos sostiene, que nos da nuestra conciencia. Poco a poco nos expandimos para encontrarnos con ella, hasta que lo que éramos, nuestro ego, comienza a retroceder, hasta que por fin vemos nuestra existencia personal como a través del extremo invertido de un telescopio. Ahora empezamos a ver lo que realmente somos y a soltar lo que nunca hemos sido. Ahora el mundo ha cambiado. No se parece más a lo que era antes de lo que nosotros nos parecemos a lo que éramos antes, porque, en palabras de Evelyn Underhill, contemplamos en cualquier momento específico no lo que es sino lo que somos. El poder infinito, Dios, causa primera, conciencia ilimitada, inteligencia infinita, se involucra en la materia y se manifiesta en una miríada de formas, no para probar nada, no para luchar contra nada, no para superar nada, no para separar lo correcto de lo incorrecto, sino solo por la pura alegría de la expresión, y esto, tal como lo conocemos, es el principio de las cosas, del mundo manifiesto, de las estrellas, de los planetas, de la vida. Dios mismo se involucra en la materia, y lo que llega a ser, aunque infinitamente menos que Él mismo en forma y sustancia, es, sin embargo, Él mismo, verdadero y completo, en potencia espiritual. Nada puede llegar a ser esto o aquello sino Dios, Dios es todo, no hay nada más. Y así,
La conciencia está detenida en la forma, en el ser, hilada en el espacio y el tiempo como un hombre o una mujer, llamándose a sí misma por un nombre, mirando hacia afuera a un mundo que parece empequeñecerla, superada por los problemas porque se supone contenida en ese mundo en lugar de percibir la verdad, que es que el mundo está contenido en ella. Este es el hombre, que se ha aislado con su ego en desarrollo, se ha aislado de las raíces de su poder que están firmemente situadas en los confines del espacio y del tiempo. Algo profundo en el interior. Joe McAdams era un joven fuerte y corpulento, aviador en la Segunda Guerra Mundial. Joe tenía un gran apetito por la vida. Jugaba y peleaba, reía y retozaba, y en general se comportaba como un entusiasta cachorro de oso. Pero un día su avión fue derribado. Joe resultó herido en ambas piernas, pero consiguió saltar en paracaídas desde la nave en llamas. Aterrizó en el mar, donde flotó durante horas con su chaleco salvavidas. Los tiburones le atacaron. Joe luchó contra ellos con su cuchillo. Cuando finalmente lo recogieron, apenas estaba consciente y casi se había desangrado. Las dos piernas estaban tan dañadas que tuvieron que ser amputadas. Joe, intensamente físico y alegre, se enfrentó a la vida como lisiado. Entró en un estado de shock. Aunque estaba consciente, no hablaba con nadie. Tuvo que ser alimentado a la fuerza. El hecho es que Joe ya no quería vivir. Al parecer, había adoptado la postura mental de que si no podía estar entero de cuerpo no quería saber nada más de la vida. Se puso demacrado y pálido. Su piel colgaba sin vida sobre su cuerpo destrozado. Sin embargo, no murió. Una chispa en su interior se resistía. Durante muchos meses pareció estar al borde de la muerte, pero luego comenzó a recuperarse. La primera señal fue el retorno del color a su rostro, luego sus ojos se volvieron más brillantes, y un día sonrió. Después recuperó rápidamente sus fuerzas. Con entusiasmo entró en el programa de rehabilitación, aprendió a ser experto con sus nuevas piernas artificiales, se puso a estudiar con ahínco, de modo que finalmente fue aceptado en una de las mejores escuelas de ingeniería del este. Hoy Joe tiene un trabajo de responsabilidad en uno de los principales fabricantes del país. Los que le conocen y le quieren se dan cuenta de que se ha producido un gran cambio en este joven, un cambio mucho mayor y más profundo que el sufrido por su cuerpo lleno de cicatrices. Ha habido un cambio sutil pero profundo en toda su personalidad, en su propio carácter. Sigue siendo el Joe vital y enérgico que todo el mundo conocía, pero ahora alrededor de todas sus acciones y palabras cuelga una nueva aura, una especie de otro mundo, una cualidad espiritual que el antiguo Joe McAdams nunca mostró. Se le preguntó a Joe sobre esto. Supongo que es bastante obvio que he cambiado, dijo, por dentro, quiero decir, donde realmente cuenta. Y es más que un cambio. El viejo Joe McAdams murió en ese atolón del Pacífico donde perdió las piernas. Yo soy el nuevo Joe, y nací en ese mismo atolón del Pacífico. Nací un día en el que me di cuenta de que todo en la vida cambia y se desvanece y que lo único que permanece es algo dentro de ti, algo que eres tú y sin embargo no eres tú y es grande y poderoso y siempre está ahí. Es Dios, creo. Eso es lo que realmente me cambió. Realización espiritual. ¿Supone usted por un momento que algún fenómeno de las circunstancias, alguna disposición casual de átomos y moléculas, alguna extraña casualidad de entre un número infinito de casualidades ha hecho que usted exista? ¿No te has mirado a ti mismo y te has sobresaltado más allá de toda posibilidad de recuperación por la tremenda y repentina conciencia de que tú eres tú? No hay palabras para expresar el verdadero milagro de este autodescubrimiento. Que el mundo existe, los planetas, las estrellas, las montañas, los océanos, los mares, es algo cotidiano, la sustancia de la vida, el telón de fondo sobre el que se representa la obra. Pero darse cuenta de repente de que tú, ese tú único e individual, estás aquí, eres testigo, estás llamado a ser, es conocer a Dios, de forma plena y segura. Tal comprensión deja de lado para siempre toda filosofía materialista, todo ateísmo, todo agnosticismo. Dios es, tú eres, Dios está en ti.
Una noche, un profesor de matemáticas, un experimentador contundente y un hombre inquieto, fue informado de tal revelación espiritual. «Dices que experimentas esta cosa», respondió, «así que te creo». «Muy bien, aceptémoslo. Dios se manifiesta en una miríada de formas por la mera alegría de su ser, y lo que llega a ser es menos que Él mismo por un momento, pero verdaderamente Él mismo en la eternidad. ¿Qué sentido tiene? Seguramente reconoces que la gente sufre. Muchas personas que debes haber conocido han pasado por la angustia porque no tenían recursos para hacer frente a alguna situación mundana y por ello se vieron obligadas a sufrir. ¿Quién sufrió entonces, esas personas o Dios, y si fue alguno de ellos o ambos, por qué? Seguramente Dios no es masoquista y disfruta con el autocastigo, sin embargo, ¿por qué se vuelve menos que Él mismo y se frustra y tortura literalmente? No es Dios quien sufre, ni siquiera el pueblo, le dijeron. Es solo la máscara que Dios se ha puesto la que sufre y esta no existe realmente, sino que es solo una ilusión. ¿Es ilusión cuando un hombre se está muriendo de cáncer y ni siquiera puede contener sus gritos de dolor? Lo que sufre es una ilusión, atada a las ilusiones, alimentada por las ilusiones. Esto es el ego, la sensación de aislamiento personal de Dios. Cuando un individuo renuncia a su ego, se identifica con Dios y ya no puede sufrir ni morir. El cáncer no puede matarlo, porque el cáncer es una ilusión, al igual que aquello de lo que se aprovecha es una ilusión. Le resultaría muy difícil explicar eso a la Asociación Médica Americana, respondió el profesor. Incluso es difícil explicárselo a quienes ya están convencidos de que las causas espirituales preceden a las físicas. Pero eso no altera su validez. Se puede fabricar un silbato que emita una nota tan aguda que solo el raro oído humano pueda oírla. Para la gran mayoría de la humanidad, el silbato es silencioso, pero eso no significa que no suene su nota. Hay quienes oyen el silbato, hay quienes perciben a Dios y se liberan así de los sufrimientos del ego. Entonces, ¿crees que la enfermedad es solo uno de los sufrimientos del ego? Sí. ¿Qué es lo que, en su opinión, causa la enfermedad? Las distorsiones del ego: miedo, odio, amargura, resentimiento, celos, culpa y sus primos. Estos trabajan en el subconsciente, llaman a la existencia de contrapartes físicas para que coincidan con el ego sufriente. ¿Y cuál es la cura? Desprenderse del ego y hacer una identificación espiritual con Dios. En su defecto, acuda a su médico. Se rió. Veré el mío primero, gracias. Sin embargo, no lo hizo. Desde aquella tarde, nuestro profesor ha avanzado mucho en el descubrimiento espiritual. Su mente naturalmente inquisitiva lo ha llevado por muchos caminos, pero ahora es vigoroso en su afirmación de que toda manifestación física tiene una causa espiritual y que la enfermedad en sí misma es solo una evidencia más de que el hombre está desvinculado de su fuente espiritual. La vida contra la vida. Es muy difícil deshacerse de los sentimientos de separación y aislamiento, porque casi parece que nos los impone la propia naturaleza de la vida. Miramos a nuestro alrededor y por todas partes vemos seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. La imagen tan repetida de un número de peces, cada uno sucesivamente más grande que el siguiente y tragándose simultáneamente a los demás, parece darnos la imagen más apta de la vida: el que come, es comido. Es a partir de esta observación de lo que Darwin denominó la supervivencia del más apto, que quizás desarrollamos nuestras hostilidades sumergidas y el cinismo general hacia el amor subyacente de Dios. Es a partir de esta observación que quizás incluso desarrollamos nuestro ateísmo, nuestra desesperanza espiritual, nuestro existencialismo, nuestros sentimientos de que la vida está contra nosotros. Lo que no percibimos es que Dios lo es todo, que nada está perdido, extraviado o sin redimir. Nadie cae, sino que otro ocupa su lugar, y nadie cae de verdad y nadie gana de verdad, porque cada uno es Dios. ¿Piensas por un momento que Dios gana victoria sobre sí mismo? Sin embargo, el hecho claro e irrevocable es que esta vida se alimenta de la vida.
En el drama desplegado por la inteligencia maestra que se manifiesta en una miríada de formas a través de la mera alegría de existir, la procesión del movimiento a través del tiempo y el espacio y la materia se lleva a cabo a través de una forma que se destruye y es reemplazada por otra forma mejor y más útil y, por lo tanto, más verdadera. Así, la vida se alimenta de la vida. Es casi como si Dios estuviera pensando y cada uno de sus pensamientos manifestara una forma y luego otro pensamiento más verdadero absorbiera al anterior, haciendo una nueva forma, y así sucesivamente. Dios se hace. Ahora, por supuesto, llegamos al típico grito de consternación. ¿Cómo puede ser, se queja el egoísta, que un Dios justo y amoroso conciba un método semejante para desplegarse, un método que hace sufrir indeciblemente a sus hijos al obligarlos a luchar, a sufrir dolor, a ser derrotados y finalmente a morir? Y la respuesta a esta pregunta es que es una ilusión que estemos separados de Dios, es una ilusión que seamos hijos de Dios, porque cada uno de nosotros en su verdadera naturaleza es Dios mismo, entero y completo, y Dios no sufre dolor, derrota o muerte. Solo el ego sufre dolor, es derrotado y muere. Y el ego es solo una ilusión y nunca existe en absoluto. ¿Por qué entonces Dios se hace esta ilusión? ¿Por qué, en cada una de sus existencias separadas, no se conoce a sí mismo como Dios en lugar de como una persona individual? La respuesta a esto es la respuesta al enigma de la existencia. Cuando lo infinito se convierte en lo finito, abandona la percepción inherente a lo infinito, y su comprensión se convierte en la de la cosa en la que se ha convertido. Así, Dios, al convertirse en una cosa, ya no se conoce a sí mismo como Dios, sino solo como la cosa en la que se ha convertido. La cosa en la que se ha convertido es el ego de la cosa. No altera de ninguna manera la naturaleza de Dios, ni siquiera es la verdad en sí misma, sino que simplemente existe como una conciencia que se ajusta a la forma. Sin embargo, siempre subyace la conciencia de Dios, infinita, eterna, con vastas reservas de conocimiento y poder que se filtran siempre hacia arriba, moldeando la cosa cada vez mejor, moldeando siempre a través de la lucha entre ego y ego, pero subyacente a todo con amor. Espejo en el mundo. El monte Whitney es el pico más alto de las sierras. Desde sus laderas es posible mirar hacia el este, en un día claro, hasta los vastos tramos de la escarpada Nevada. En ningún lugar, hasta donde alcanza la vista, hay señales de otra vida humana. Puedes mirar hacia arriba, enfocar un punto en el azul, mirar hacia afuera y la tierra se ondula hasta un horizonte nivelado, mirar hacia abajo y la tierra parece remota, distante, el hábitat y la obra de otra raza. Aquí puedes sentirte como el centro mismo del universo. Todas las líneas de fuerza y propósito pasan por ti. Muévete y el centro se mueve contigo. Todas las cosas se encuentran y se resuelven aquí. Eres el centro de un círculo inimaginable cuya circunferencia no está en ninguna parte y cuyo centro está en todas partes, de modo que cualquiera, sin importar quién o qué o dónde pueda estar, al sentir el círculo, se siente a sí mismo como el centro. Este es el universo de Dios, es infinitamente uno. Sin embargo, independientemente de nuestra dedicación espiritual, la vida material se impone continuamente sobre nosotros. Diariamente nos encontramos con tensiones, competiciones, esfuerzos, picos emocionales y lasitudes, de modo que es casi como si estuviéramos montados en una montaña rusa sobre fuerzas que no controlamos ni podemos controlar. Nos sentimos aislados en nuestras cárceles de carne y anhelamos el contacto y el roce de otra mano, el consuelo de que alguien más existe y siente lo mismo que nosotros, solo también, tendiendo la mano. Estamos constantemente acosados por sentimientos de inferioridad e indignidad personal, de modo que adoptamos normas que se basan en nuestra comparación con los demás. Las personas son más guapas, más feas, más inteligentes, más tontas, más altas, más bajas, más delgadas, más gordas, más pobres, más ricas, más fuertes, más débiles, más sanas, más enfermas, más talentosas, menos talentosas, siempre en referencia a nosotros mismos. Sostenemos un espejo ante el mundo, y el espejo es nuestro ego. Lo vemos todo a través de él, y todo se colorea en consecuencia. Solo ves lo que eres. Henry David Thoreau escribió, lo que un hombre piensa de sí mismo es lo que determina, o más bien indica, su destino.
Es esta peculiaridad del ego, que solo puede ver lo que ya es, lo que nos ciega a las vastas posibilidades de nuestras vidas. Si el ego se siente no amado, solo encuentra un mundo no amado. Si odia, el mundo lo odia. Si está amargado y es cínico, solo conoce un mundo amargo y cínico. Raro es el hombre y el sabio que percibe que todas las posibilidades están justo donde él está. Solo necesita cambiar su percepción para verlas. No las crea al cambiar su percepción. Solo se da cuenta de que están ahí, siempre han existido. Es esta ley espiritual y psicológica, de que todo cambio debe producirse primero en la conciencia antes de que pueda percibirse en el mundo exterior, la que da a la vida sus emocionantes posibilidades. Cada uno de nosotros puede, por un acto de decisión mental, alterar su conciencia y así alterar su vida. Esto no quiere decir, por ejemplo, que por algún milagro puedas un día ser incapaz de comprender el cálculo superior y al siguiente entenderlo perfectamente simplemente porque has decidido comprenderlo. Si te decides a entenderlo, eliminas las barreras que te impiden comprenderlo. Puede que primero tengas que aprender aritmética, álgebra, geometría plana y sólida, y una serie de herramientas similares, pero si tu decisión está tomada con firmeza, un día te encontrarás entendiendo el cálculo. Las semillas de todas las posibilidades existen dentro de ti. No hay nada demasiado grande, demasiado vasto, demasiado inimaginable como para que no puedas aspirar a ello y, con el tiempo, hacer que se convierta en la imagen de tu sueño. El poder de la decisión. Hace unos años, un joven llegó a Hollywood en un vagón vacío de un tren de mercancías. No tenía dinero y solo la poca ropa que llevaba. Se lavó la suciedad de la cara en el baño de una gasolinera y se dirigió inmediatamente a las puertas de los estudios 20th Century Fox, donde solicitó una audiencia con el señor Darryl Zanuck, jefe de producción del estudio. El portero se fijó en su ropa sucia, en su falta de abrigo y corbata. Su rostro se nubló de indignación. «Fuera de aquí», gritó. «No se permiten vagabundos ni mendigos». El joven se marchó cabizbajo. Estaba tan seguro de que su confianza, su descarada esperanza, le haría ganar el público que buscaba, que ni siquiera había considerado la posibilidad de fracasar. Ni siquiera pudo atravesar las puertas de un estudio. Estaba tan conmocionado que no se atrevía a intentarlo de nuevo, pero esa noche tomó una decisión. Sería actor sin importar las dificultades y las decepciones. No dejaría que nada lo desanimara. Trabajaría, aprendería, estudiaría y, al final, tomó esta solemne decisión: sería actor. Al día siguiente encontró un trabajo lavando platos en un restaurante. Descubrió una escuela para jóvenes actores, con teatro. Lo hizo bien en una prueba, y cuando se descubrió que no tenía fondos, le dieron un trabajo como conserje del edificio a cambio de sus gastos de matrícula. También se le permitió dormir en el teatro. Pasó 3 años así, trabajando, empeñado en su resolución. Un día, mientras caminaba por la calle, le pararon y le preguntaron si era actor. Respondió que sí. Le ofrecieron una prueba de pantalla. Después de la prueba vino un contrato, luego un pequeño papel, luego uno más grande, luego un papel protagonista. Hoy es una de las mayores estrellas de Hollywood, seguro en la cima de su profesión porque conoce muy bien su trabajo. Muchos insistirán en que a nuestro joven le habrían parado por la calle y le habrían preguntado si era actor independientemente de que hubiera pasado esos años trabajando y estudiando para prepararse, pero debemos insistir en lo contrario. No fue una casualidad que le pararan. La calidad de su conciencia atrajo esa circunstancia hacia él, y su conciencia había sido templada a esa calidad por los años de entrenamiento y disciplina a los que se había sometido. Así es que siempre llamamos a la existencia a nuestro alrededor aquellas imágenes que visualizamos en lo más profundo de nuestro ser, y cualquier hombre, por el poder de su decisión, tiene la capacidad de cambiar su conciencia y, por tanto, de cambiar su vida. Por lo tanto, es mediante la expansión de nuestra conciencia que podemos influir e incluso controlar nuestros destinos, y la herramienta con la que somos capaces de lograr esto es abandonando el ego e identificándonos con Dios. Es obvio que un Dios omnipotente y sabio es consciente de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras.
Es igualmente obvio que la voluntad de una persona o del ego individual impuesta sobre la voluntad de Dios no va a cambiar el plan de Dios. Es a través de esta comprensión que nos damos cuenta de la inutilidad y el sufrimiento causado por el ejercicio de la voluntad del ego, pero es también a través de esta comprensión que nos encontramos con uno de los mayores obstáculos en la doctrina del libre albedrío en contra de la predestinación. Porque nuestro argumento es que, a pesar de que todas las cosas en el futuro son conocidas por Dios, el hombre mismo posee libre albedrío, libertad para determinar los eventos y acontecimientos de su vida. Libre albedrío y predestinación. Algunos sostienen que si Dios sabe lo que va a suceder, esa cosa en particular debe suceder y el hombre no puede alterarlo, por lo tanto, es un mero títere y no tiene libre albedrío. Pero el error que cometen estos contendientes es que están pensando en el hombre como un ego y no como una parte de Dios, o incluso Dios mismo. El hombre no está separado de Dios. Es solo la ilusión de su ego la que le hace parecerlo. Y Dios no se engaña. Por lo tanto, Él no reconoce al hombre como hombre o a los hombres individuales como hombres individuales. Cuando hay una cosa que hacer en el plan que Él tiene, Él sabe que Él mismo, en una de sus innumerables formas, lo hará. Él no se preocupa por sí mismo si esta forma particular tiene la ilusión de que es Bill Jones o Ed Brown. Él solo sigue la ley de su naturaleza, y la conciencia que mejor se adapta a la cosa realiza la cosa. Así es que como egos individuales tenemos completa libertad para cambiar o alterar o mejorar la calidad de nuestra conciencia para que sea la más adecuada para la cosa que queremos hacer. Cuando la conciencia ha sido así alterada, la cosa a realizar es inevitablemente atraída. Esta es la ley de Dios. Por lo tanto, es a través de la alteración de la conciencia y no a través del ejercicio de la voluntad que todas las cosas vienen a nosotros. La voluntad del ego es para una sola cosa y es para imponerse disciplina a sí misma. El poder de tomar una decisión reside en el poder de disciplinar al ego, y es aquí y solo aquí donde la voluntad del ego puede e incluso debe ser ejercida. La voluntad del ego nunca puede ejercerse sobre las cosas, sobre las personas. Intentar hacerlo solo crea la reacción contraria. Limita el uso de la fuerza de voluntad a ti mismo, a la autodisciplina, al autocontrol. Desarrolla en ti el poder de tomar decisiones claras y firmes, de mantenerlas sin importar los obstáculos. De este modo, ampliarás tu conciencia para alcanzar los objetivos que te has fijado. Abandonando la voluntad del ego. En todo lo que no sea autodisciplina debemos aprender a abandonar la voluntad del ego y someternos a la voluntad de Dios. No se trata de la sujeción que podríamos pensar en un principio, ya que todo lo que estamos haciendo es abandonar el ego, que de todos modos es una ilusión, y sintonizarnos con la voluntad de nuestro ser mayor, que es Dios. Al someternos a la voluntad de Dios, le reconocemos no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo que nos rodea, en las personas que conocemos, en los objetos, las cosas y las circunstancias de nuestros días. Empezamos a ver las cosas como un todo, y empezamos a encontrar nuestro lugar en ese todo según la calidad de nuestra conciencia, una conciencia que ahora está adquiriendo poderes cada vez mayores porque ha empezado a identificarse con Dios. En todas las cosas vemos la mano maestra, y en muchas cosas la mano del maestro se convierte en la nuestra. A veces se oye decir a quienes han enterrado las 3/4 partes de su naturaleza que no hay nada en este mundo que merezca la pena, salvo aquellas cosas que han demostrado que son hechos al tomar forma. Un árbol, dicen, es un hecho. Existe como una cosa tangible y da su propio testimonio de su existencia, de modo que no es necesario decir nada más sobre él. Incluso las clases de árboles, olmo, abedul, abeto, cedro, etc., pueden reconocerse sin dificultad, de modo que no es necesario postular debates, argumentos o teorías sobre ellos. Todas las ideas, emociones y sentimientos, dicen estos materialistas, no son más que reacciones de las naturalezas individuales a un mundo lleno de cosas que son hechos pero que las naturalezas individuales intentan disfrazar para hacerlas conformes a los deseos personales. Esta última tesis, sin embargo, huele ciertamente a una buena idea en sí misma y tal vez derrota todo el argumento. En cualquier caso, derrotada está.
Porque nada en el mundo es más impotente que una cosa en sí misma, y nada en este mundo es más potente que una idea en sí misma. Formar a partir de una idea. Siga el proceso de creación y verá que la idea siempre precede a la cosa y que la cosa nunca es la encarnación completa de la idea, sino solo una manifestación parcial de una visión tenuemente vista y parcialmente comprendida. Esta conclusión particular no solo puede aplicarse al arte, la música y la literatura como campos evidentemente creativos, sino que puede aplicarse con la misma facilidad al mundo de la medicina, la física, la química y la electrónica. Un Tolstói que sacara de los recovecos de su subconsciente las ideas que tomaron la forma concreta de Guerra y Paz, no es más creador que Newton reflexionando sobre la caída de la manzana y llegando a la ley de la gravedad. Cada uno de ellos tuvo una idea, cada uno de ellos le dio forma. Es este poder de decisión, esta ley de la forma a partir de la idea que es a la vez nuestra salvación y nuestra perdición. Al sentirlo, percibimos todo el poder dentro de nosotros mismos, pero al mismo tiempo construimos un muro a su alrededor que lo encasilla en lo pequeño que es el ego. Podemos ser lo que queramos ser, adoptar la postura que queramos, la decisión es nuestra. Pero mientras esa decisión o postura esté motivada por el ego, no puede tener más poder que el del ego, que es apenas un poder. Si hay algo en toda la vida que es una conclusión inevitable es que todas las cosas son la manifestación de alguna inteligencia directora con un propósito absoluto de diseño. La vida va a alguna parte, está desarrollando algo, tiene una meta definida, y estas cosas, incluso el más egoísta de nosotros debe admitir, no están en manos de ningún hombre, ni siquiera de un grupo de hombres, sino que descansan en el regazo de la inteligencia que lo creó todo. Una vez que comprendemos esto, una vez que tenemos plena fe en la existencia de esta inteligencia maestra, una vez que conocemos a Dios, ya no deseamos cambiar el mundo, sino que inmediatamente sentimos que nuestra salvación como individuos reside en sintonizarnos con Él. Ningún hombre que viva en el orgullo y la vanidad puede hacer esta simple cosa. Tanto si su ego está hinchado por su sentido de superioridad como si está involucionado por su sentido de inferioridad, es lo mismo. Se ha desprendido de las raíces de su ser y ya no tiene el menor deseo de sintonizar con el mundo, sino que insiste en que el propio mundo cambie. Es como un niño mimado, que no tiene en cuenta a los demás, que no tiene en cuenta el plan por el que se rige la casa. Solo piensa en sí mismo, a veces incluso se engaña pensando en los demás, pero no puede ver a los demás en absoluto. Todas las cosas, todas las personas, todos los acontecimientos son solo extensiones de su ego, y como él está herido, amargado, vengativo, alegre, victorioso o derrotado, el mundo debe cambiar para satisfacer su estado de ánimo. No es de extrañar que al final acabe arrodillado por la fuerza, por las leyes del universo, por la enfermedad, por la desgracia, por el destino. Ha sellado su destino en su soledad. Definir el ego. A efectos de definición, tal vez sea mejor explicar que a lo largo de este texto el término ego se utiliza en el sentido espiritual de aislamiento del yo individual del yo universal, que es Dios. En ningún caso debe interpretarse únicamente en su sentido popular de engreimiento. El engreimiento, el sentido de superioridad, es solo una cara del ego. La otra cara es el opuesto del engreimiento, un sentimiento de indignidad personal, el tan extendido, complejo de inferioridad. Las personas con verdadero éxito en este mundo no viven en el ego. La persona de éxito ha sometido su ego a un poder mayor a través de un sentimiento de devoción personal a una llama que no siempre comprende, la llame Dios o no. Son los fracasados, los acosados, los no amados los que están atados por el ego, tan replegados sobre sí mismos, tan convencidos en mente, cuerpo y espíritu de que el mundo es una conspiración dirigida contra ellos, que inconscientemente están manifestando cada minuto de cada día esas mismas condiciones que temen y aborrecen. Son ellos los que necesitan la gran visión del vasto ser que subyace al yo egoísta, del poder que les corresponde una vez que han abandonado el ego y han tomado para sí su derecho de nacimiento espiritual. Es por lo tanto a través de un nuevo despertar, un renacimiento en la unidad espiritual que todos los problemas son conquistados, nunca a través del intento de disolver el problema a través de un acto de voluntad.
Aprender a decidir. Virginia tenía 38 años cuando su asma se hizo insoportable. Había vivido con ella la mayor parte de su vida, pero ahora había llegado a un punto en el que apenas se libraba de ella ni siquiera unos pocos momentos del día. Cualquier cosa le provocaba sibilancias, incluso el más mínimo estrés emocional. Había tomado pastillas, inyecciones, probado dietas, se había trasladado de un rincón a otro del país, pero seguía teniendo sibilancias. Finalmente, llegó a un punto en el que estaba agotada física y mentalmente. Ingresó en un sanatorio para intentar recuperar sus fuerzas. Allí se instaló en un estado de completa apatía, se negó a comunicarse con los demás y pareció decidir no molestarse de ninguna manera. Sus síntomas desaparecieron, por supuesto, porque habían sido causados por una perturbación emocional y Virginia ahora había suprimido sus emociones por completo. Finalmente le dieron el alta y la enviaron a casa, pero su familia estaba horrorizada por el cambio que se había producido en ella. Su marido dijo, francamente, preferiría 1.000.000 de veces tenerla con asma. Al menos, a menudo era alegre y encantadora y siempre un ser humano cálido. Ahora camina como un zombi. Fue todo un problema de volver a Virginia a la vida. Por un acto de voluntad se había anestesiado casi por completo. No solo se había vuelto incapaz de sentir cosas emocionalmente, sino que físicamente evidenciaba la misma anestesia. Tenía un umbral de dolor extremadamente alto, siendo insensible a los pinchazos en gran parte de su cuerpo. Estaba completamente involucionada. El ego se había replegado sobre sí mismo por un acto de voluntad, y el resto del mundo ya no existía para ella. Había sufrido, sin duda, pero no lo suficiente como para que el ego muriera. Más bien se había engrandecido, había crecido hacia dentro en su aislamiento, hasta que por fin, en su pequeño microcosmos, se había convertido en todo un universo. Poco a poco, Virginia volvió a la vida. Un día la convencieron para que arbitrase un partido de pelota entre los jóvenes del barrio. Hubo que persuadirla mucho, pero finalmente Virginia salió al campo. Aunque una vez fue una jugadora consumada, durante las 2 primeras entradas Virginia estaba obviamente confundida. Cada vez que el lanzador lanzaba la bola, ella miraba fijamente a la base con visible esfuerzo. Se veía obligada a tomar una decisión. Al cabo de lo que parecían minutos, anunciaba una bola o un strike. Su voz siempre terminaba con una nota interrogativa. En la tercera entrada, el equipo que estaba en desventaja logró poner corredores en todas las bases y su bateador principal vino a batear. Bateó un fuerte batazo al jardín izquierdo, que pasó por encima del jardinero. Los 3 corredores de base anotaron, y el bateador decidió convertir su triple en un jonrón. Mientras tanto, el jardinero izquierdo había recuperado el pasillo y lo lanzó hacia el home. La pelota y el corredor llegaron al mismo tiempo. Todo el mundo se puso en pie inmediatamente. El corredor estaba a salvo. Estaba fuera, dependía de qué lado estuvieras. Dependía de que Virginia decidiera la jugada. 30 rostros la miraban fijamente, cada uno en las garras de sus propias emociones, cada uno desafiándola a llamar en su contra. No podía satisfacer a más de la mitad de la gente. Ella palideció, pareció temblar por un momento. Luego, bajo el sol del verano, con el polvo aún flotando en el aire caliente, anunció, «Estás fuera». Los gritos de aprobación y desaprobación fueron iguales. Los que iban a perder con la decisión de Virginia la rodearon en un momento, le gritaron, la fulminaron con la mirada, parecieron odiarla, le exigieron que se retractara, que dijera la verdad, que no mintiera. Entonces ocurrió algo. Un cambio pareció producirse en Virginia. Consecuencias de la presencia divina. Oh, hay en nosotros una cosa invencible, una fuerza de tal magnitud que solo una pequeña fracción de ella se desata a través del más grande de los hombres. Lo que sucede en la vida es el resultado del Dios que mora en nosotros, y cada uno de nosotros es una etapa en el desarrollo de este grandioso drama. Al decidir, al atrevernos a tomar una posición sin importar los peligros u obstáculos, estamos alcanzando lo más alto, tocando a Dios.
Todas las épocas de la evolución, desde los albores de una Tierra recién formada envuelta en fango y niebla, nos han preparado para este momento, el momento en que decidimos por primera vez y, una vez decididos, nos mantenemos firmes, y todas las épocas futuras de la evolución se basan en ese momento de la primera decisión, porque es entonces cuando ejercemos el poder de Dios, el poder del ser, el poder de la creación. Es entonces cuando conocemos nuestra divinidad, nuestra inmortalidad, nuestra misión aquí en la tierra. El pasado no es más que el comienzo de un principio, y todo lo que es y ha sido no es más que el crepúsculo del amanecer. Llegará un día en que los seres que ahora están latentes en nuestros pensamientos y ocultos en nuestras entrañas se alzarán sobre esta tierra como quien se levanta sobre un pedestal, y reirán y extenderán sus manos en medio de las estrellas. Herbert George Wells. Por eso debemos sintonizar con aquel que creó el universo y cuya mano se vislumbra en todas las obras. Solo conociendo a Dios podemos, en última instancia, comprendernos a nosotros mismos. Solo conociendo a Dios podemos entender el propósito de la vida, la naturaleza del bien y del mal, el sentido del plan maestro por el cual cada uno de nosotros se realiza como individuo y se une a la divinidad. El secreto de la liberación. Existe un secreto que, una vez conocido y comprendido, posee el poder de liberar a los hombres. No puede ser fácilmente encapsulado en palabras, aunque se haya expresado y seguirá expresándose de esa manera, sino que es más bien una experiencia espiritual, un sentimiento, una apertura del alma, una ruptura de la cáscara de la identidad individual, un fluir junto a Dios. Para este fin se despliega el interminable drama del nacimiento, la muerte y la manifestación individual en la Tierra y en todo el universo. Cada individuo vive para este propósito. A medida que comprende su propia naturaleza y su relación con Dios, se realiza a sí mismo y a la vida. Este secreto se está revelando rápidamente en la Tierra. Se ha convertido en el punto de convergencia de todas las religiones. Ya sea que seas cristiano, musulmán, hindú, budista o judío, estarás junto a tus compañeros como un solo hombre el día en que te acerques a tu Creador con determinación y le pidas conocerlo. Él no te negará. Su deseo es iluminarte. Como dijo Jesús, el Padre se complace en darles el reino de los cielos. Puedes cultivar tu conciencia espiritual dedicando períodos diarios a la meditación. A continuación se presenta una meditación al final de este capítulo y de cada uno de los siguientes. Algunas están diseñadas para superar problemas específicos, pero todas buscan alcanzar la plenitud espiritual, cada una es un puente entre el individuo y su creador, cada una explora la naturaleza del ser. Primera meditación. El núcleo del problema. Afirmo que mi verdadero yo es espíritu, no está contenido dentro de los límites de mi cuerpo, no tiene principio, nunca terminará. Esto que soy es algo sutil, que subyace a mi ego y a mi sentido del yo personal. Es de tales dimensiones que debo esforzarme constantemente por comprenderlo. No es mi cuerpo, no es mi nombre, no es la identidad por la que el mundo me conoce. Simplemente existe, sin ser. Cambiado por las escenas siempre cambiantes de la vida, sin ser alterado por cualquier coloración que mi ego pueda darle. Este es mi verdadero yo, y anhelo conocerlo.
callo las preguntas y las heridas imaginadas, los objetivos vanos del ego. Me deslizo en lo más profundo de mi ser hacia un estanque de conciencia que descansa para siempre en la quietud absoluta. En un centro tan pequeño como un alfiler, encuentro el infinito. Miro hacia adentro. Y ahí está Dios. Todo está contenido en este centro de conciencia. Más pequeño que lo pequeño es este punto de alfiler, pero más vasto que lo vasto. Aquí me conozco a mí mismo, me centro en Dios, me desprendo de mi ego personal. Desde este punto de vista soy capaz de mirar todas las cosas con amor. Observo mi ego como una persona aparte, con comprensión, pero con control. Veo que nunca he sido lo que creía que era, ni he sido diferente de lo que realmente soy. Mi conciencia es la conciencia de Dios. Declaro mi unidad con Él. No ejerzo ninguna voluntad en las cosas y acontecimientos de mi vida, sino que me concentro siempre en la sintonía con el propósito de Dios. En la medida en que tenga éxito en esto, no puedo fracasar, porque los propósitos de Dios seguramente se realizarán. Someto mi ego, cedo mi voluntad, me sintonizo con el poder que fluye hacia el cielo, en todo el universo.